En un día muy soleado, dormía profundamente un gran león, cuando de repente un pequeño ratón corrió por su costado y lo despertó. Explotando en cólera, este gran león lo atrapó con sus grandes garras para devorarlo. Pero justo antes de llevarlo a su boca, el ratón le dijo: déjame ir, puede ser que algún día llegues a necesitarme. Al escuchar tal declaración, el león no pudo contener la carcajada y de tanto reír soltó al ratón y lo dejó ir, porque es un absurdo. Días después, el león caminaba por la sabana cuando súbitamente cayó en las redes de un cazador y quedó atrapado. Él, sumamente asustado, empezó a pedir auxilio. Justamente el ratón iba pasando por la zona cuando vio la triste situación del león. Así que, fiel a su promesa, acudió en su ayuda y rápidamente mordió la red, y así el león logró quedar libre, logró escapar. El león, muy sorprendido, expresó su gratitud a este pequeño ratón y desde ese día comprendió que todos los animales de la sabana eran importantes, porque Dios los había creado, los había hecho a cada uno con un propósito, con una función. La moraleja: todos, sin importar nuestro tamaño, sin importar nuestra fuerza o nuestros dones, todos somos necesarios para la vida. Esta es una fábula muy conocida que me gustaba muchísimo cuando era niño. No obstante, aunque me guste mucho esta fábula, hay una ilustración muchísimo mejor para este tema y la da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 de los versículos 3 al 8. Pablo nos viene predicando el asombroso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora está exhortando a las iglesias de los romanos, compuesta tanto de judíos como de gentiles, gente completamente distinta tanto en su raza como en su lengua como en su cultura. No lo sabemos, pero tal vez los gentiles se sentían superiores a los judíos porque la mayoría era gentil y por la libertad cristiana que ellos poseían. O tal vez a lo mejor los judíos se sentían mejores y despreciaban a los gentiles por no seguir las leyes judaicas levíticas. A lo mejor había división dentro de la iglesia por el énfasis que Pablo hace a la unidad y al no sentirse superiores. Y muchas iglesias hoy en día están en la misma situación. Incluso pudiera ser nuestro caso. No debemos descuidarnos. Por eso Pablo le dice a los romanos: Dios nos ha salvado por gracia. Dios nos ha unido por gracia y ha repartido dones a las iglesias por gracia. ¿Y esto para qué? ¿Con qué objetivo? Para que sirvamos al cuerpo de Cristo. Así se llama este sermón: sirviendo al cuerpo de Cristo. Y el argumento, la idea principal que quiero darles es la siguiente: sirve a tus hermanos con humildad por la gracia que se te dio. Sirve a tus hermanos con humildad por la gracia que se te dio. Y lo veremos en 3 puntos principales, que son 3 características de los miembros de una iglesia. ¿Cómo debemos vivir en esta comunidad, en esta iglesia? Número 1, necesitamos cultivar la humildad. En segundo lugar,
necesitamos abrazar nuestra membresía. Y número 3, debemos usar nuestros dones. Y realmente quiero que tengas una visión correcta de ti mismo para que sirvas con amor, con humildad a tus hermanos. Y con este sermón no quiero que alguien sienta que es una indirecta para él. Simplemente tengo que aplicar este texto a nuestra iglesia. No le estoy predicando a Trono de Gracia o a Roca Eterna, sino a todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, tengo que aplicar este sermón a la necesidad que tiene nuestra iglesia. Este es el mensaje del Señor hoy para todos nosotros, incluyéndome. Es para mí también. Así que sin más preámbulos, comencemos. En el capítulo 12, Pablo comienza la parte aplicativa de la carta. Nos topamos con muchísimas aplicaciones del Evangelio. ¿Cómo debemos responder al Evangelio? ¿Cómo debemos vivir conformes al Evangelio? Bueno, vívanlo así, dice Pablo. Porque la gracia no te salva y te deja tal cual como te encontró. No. La gracia te transforma. La gracia te une a Cristo y a su iglesia, y la gracia te capacita. Porque nuestro corazón debe ser transformado por el Evangelio, debe ser transformado por el Santo Espíritu de Dios, debe ser conquistado, debe ser cambiado. Debes cambiar tus sentimientos, tus opiniones, tus pensamientos, todo tu ser debe cambiar. ¿Odias el pecado que antes amabas? ¿O sigues pensando de la misma manera que lo hacías cuando eras mundano? ¿Ha cambiado tu mente? ¿Ha cambiado tu corazón, hermano? ¿Y cuál es el propósito del cambio? Conocer la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos de esta manera. Y ahora Pablo, desde los versículos 3 en adelante, nos dice cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Cuál es esta voluntad? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Bueno, de los versículos 3 en adelante los observaremos. ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos actuar? Porque es imposible servir a Dios y no servir a su iglesia, no servir a su pueblo, no servir a la esposa del Señor. No puedo vivir como llanero solitario, hermano. Eso no existe en el cuerpo de Cristo. No hay cristiano solitario. Es mentira. Porque no es de Dios. ¿Cómo yo amo si no tengo a quien amar? ¿Cómo yo cumplo el mandamiento, ámense los unos a los otros, si no me congrego? Es imposible. Necesitamos servir a otros. Pero antes de servir, debo ser convertido. Vean, versículos 1 y 2. Necesito primero ser transformado para luego poder servir a los demás. Y ahora que soy redimido, puedo convivir con la congregación. ¿Y cómo convivo con esta comunidad de gracia? Esto nos lleva al primer punto. Necesitamos cultivar la humildad. Vamos al versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo dice que es por la gracia que él es un apóstol. Y más adelante dice que es por esta misma gracia que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el factor común aquí? La gracia. La gracia es la clave, hermanos. La salvación no es una entrevista de trabajo. ¿Cómo son? Tienes que enseñar un currículo, tienes que hablar de ti, de tus dones, de tus capacidades, de por qué tú eres digno para ejercer ese cargo.
La salvación no es así. La salvación no tiene un currículo, no tienes ningún mérito, eres un vil pecador. Y es simplemente por una sencilla razón: gracia. Es la gracia. Desde los capítulos 1 al 5 de la carta de Romanos, Pablo nos habló que somos salvos por gracia y no por las obras. Tanto los judíos como los gentiles éramos pecadores y todos fuimos salvados por este factor común. No hay jactancia, no hay arrogancia, no puedo presumir de algo. Es simplemente inmerecida gracia. De hecho, es redundante. Gracia inmerecida. Ya la gracia es inmerecida. Realmente es algo que no podemos merecer. Dios salvó un pueblo también por su gracia. Y ahora todos somos justificados gratuitamente por esta gracia. Por lo tanto, ya no hay más división entre judíos y gentiles, como dice en Efesios 2, porque de ambos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. El Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia, tanto judíos y gentiles, somos el pueblo de Dios, porque Él ha derribado la pared intermedia de separación. Y dice, ahora vivan en comunidad, ahora vivan en armonía. Judíos, gentiles, no sigan divididos, no sigan colocando esta barrera entre ustedes. No importa de qué nacionalidad eres, no importa cuáles sean tus valores, tu cultura. Somos ahora uno en Cristo y debemos vivir conforme a esto. Y Pablo viene con su autoridad apostólica y nos dice, porque en virtud de la gracia que se me fue dada, digo a cada uno de ustedes esto. Pero él no hace alarde de su autoridad apostólica. Él dice que él no merece ser apóstol. ¿Cuál es el factor común? Decíamos, la gracia. Él dice, miren, yo fui blasfemo y fui perseguidor de la iglesia de Cristo. Si hay alguien que no merece ser apóstol, soy yo. Y dices en primera de Timoteo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Miren, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el peor. Hermano, ¿has sido tú quebrantado por la gracia del Señor, al igual que Pablo? ¿Tú te sientes el peor, el más vil de todos los pecadores? Miren, al ver tu propio pecado, créeme que te vas a sentir peor que cualquier persona de este mundo. Te vas a sentir indigno de estar en la comunidad y en el pueblo del Señor. Como decía Charles Spurgeon, todo cristiano debe competir por este puesto. No, Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Y sale el otro, no vengas tú. Yo soy el peor de los pecadores. Porque si no, vas a ser arrogante. Si no hay gracia, vas a ser arrogante. Por eso Pablo nos ordena, no te creas superior a nadie. Sé realista, no eres mejor que nadie. Y nos da dos imperativos, dos órdenes, uno en negativo y uno en positivo. En negativo dice, no tengas un alto concepto de ti mismo. O sea, no tengas sentido de superioridad. No te creas la última Pepsi-Cola del desierto. Porque la gracia es la base de la humildad. ¿Cómo es posible la arrogancia, la jactancia, cuando sabes lo que es la gracia? Es imposible que la arrogancia brote de un corazón perdonado por la gracia. En esta sociedad moderna se ha olvidado mucho el concepto de la humildad. Se exalta más bien la prepotencia
el amor propio, la alta autoestima y el creernos mejor que los demás. Yo soy el centro, yo soy el que importa y todo tiene que girar alrededor de mí. Promueve mucho el amor propio cuando la Biblia dice que ya tú te amas demasiado. Ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. Es el mandato. Ya tú te amas. Y este precisamente es el problema del ser humano. Se ama tanto a sí mismo que desprecia a Dios y desprecia a otros. El problema del ser humano no es la baja autoestima, es que se ama demasiado, se estima demasiado. ¿Sabes por qué las personas supuestamente sufren de baja autoestima? Porque se encierran de tal manera en sí mismos, en su amor propio, que nadie les da, que nadie les regala lo que ellos quieren, que caen en esta depresión. Como nadie los alaba, como nadie los adora, como nadie les da lo que ellos quieren, ellos se sienten malos con sí mismos porque no le dan la atención, las alabanzas que ellos creen que se merecen. Y por eso se ahogan contemplando su reflejo. Esto es el narcisismo. Cuenta la leyenda que Narciso amaba tanto su belleza y su reflejo que cayó en el agua y se ahogó de tanto contemplarse. Esa es la generación del siglo XXI. Tan obsesionada viéndose al espejo, tan obsesionada con sus selfies, viéndose en Instagram, en sus redes sociales, que va a terminar ahogándose en su propia autosuficiencia. Hermano, ¿cuánto tiempo pasas viéndote en el espejo? ¿Cuánto tiempo pasas viendo tus fotos? Este es el orgullo, la soberbia y el sentido de sobresalir que este mundo nos ha promovido. Incluso somos tan pecadores que mostramos falsa humildad. ¿Cómo así? Yo soy bueno en algo, pero yo quiero aparentar que soy humilde. Entonces yo digo, no, yo no lo hago tan bien como otras personas, por favor. Lo hago con cuál intención, que me digan, no, claro que sí, lo haces excelente, lo haces muy bien. Falsa humildad. Lo que demuestro es que quiero alabanza, que quiero reconocimiento. Y en las iglesias se ha presentado de otra manera. Yo quiero ser pastor. Yo quiero predicar. Yo quiero cantar. Yo quiero dirigir. ¿Por qué? Somos tan creativos que decimos porque Dios me dijo, porque Dios me dio este llamado. No será porque yo quiero. Tienes que meter a Dios en el asunto. Y qué casualidad que nadie quiere lavar los baños, que nadie quiere barrer, que nadie quiere coletear, que nadie quiere recoger las sillas cuando terminas el servicio. Pero todo el mundo quiere estar aquí en este púlpito predicando, o cantando, o tocando. Qué casualidad, ¿por qué será? Pablo dice, estás engañándote. No eres mejor que nadie. Eres igual que todos nosotros. Eres un vil pecador que merece el infierno, pero que ha sido salvado por la gracia del Señor. Pablo dice, ubícate, ponte en tu lugar. El centro es Dios, no tú. Por lo tanto, no pienses de ti mismo más de lo que tú debes pensar. Y ahora nos da el mandamiento positivo. Dice, más bien, piensa de ti con buen juicio, es decir, con moderación. Sé realista, sé humilde. Antes, en el versículo 1, nos dijo renueven sus mentes, es decir, renueven sus pensamientos. Es decir, primero debes cambiar tu mentalidad sobre cómo ves a Dios y cómo te ves a ti mismo.
para que puedas ver correctamente a los demás también. Cambia tu manera de pensar de cómo te ves a ti mismo. No te veas superior a nadie, sino vete con una medida real, vete con humildad. ¿Y qué significa la palabra humildad? Qué triste que haya que definirlo en nuestra sociedad moderna. ¿Qué es la humildad? Bueno, es simplemente compararme con Dios. Así de sencillo. Cuando yo no me comparo con el hermano, cuando yo no me comparo, no sé, con un criminal, con un convicto que es muy mala persona, sino que me comparo con Cristo, cuando me comparo con Dios, es cuando realmente veo lo que soy, cuando veo lo que realmente soy. Cuando veo cómo camina Cristo y veo cómo camino yo, digo, wow, no soy nada, no soy nadie. Y ahí cuando ves la gracia que te muestra Cristo, tú dices, Señor, ¿quién soy yo para que tú en mí pienses? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que te fijes en Él? ¿Quién soy yo? No soy nada. No soy más que un vil pecador que merece la ira de Dios. Ahí es cuando ves tu pecado y cuando ves lo grande de la gracia del Señor. Y ahí es cuando te humillas delante de Él y reconoces que no eres nadie y que no mereces nada. Eso es la humildad. Es reconocer lo que realmente eres, comparándote con Dios, con la verdad de Dios. Esa es tu identidad, la que el Señor te está dando. Pero tú, ¿en dónde estás poniendo tu identidad? ¿De dónde viene tu identidad? ¿De mis éxitos? ¿De mis estudios? ¿De mis ídolos? ¿De mis artistas favoritos? ¿De mis modas? ¿De el supuesto valor exorbitante que tengo por encima de todos los demás? Hermanos, si tu identidad no está en Cristo, va a ser arrogante. Y esto va a producir respeto, vas a producir amor y vas a producir comprensión hacia tus demás hermanos. Ahí es cuando realmente vas a amar y vas a ser humilde para con los demás. Porque entre tus hermanos no hay jactancia. Entre los hermanos no debe haber jactancia. Bueno, ¿y en base a qué debemos medirnos entonces este grado de madurez? Bueno, Pablo dice que nos midamos en la medida de la fe o don que hayamos recibido, que también es ¿por qué? Por gracia. Pablo dice que esta medida de fe Dios la ha distribuido a cada uno según Él ha querido. ¿Quién la dio? Dios. ¿Quién la distribuyó? Dios. Mira, es tanto la gracia de Dios que Él te concede lo que te pide. Dios te ordena, obedéceme, pero es tanta su gracia que Él te capacita, que Él te da la gracia para que tú lo obedezcas. ¡Wow! Tu obediencia, tus dones, incluso tu fe, proviene de Dios. ¿De qué presumes entonces? ¿Dónde queda pues la jactancia? Dice Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido ya? Si todo vino de Él. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Hasta esa fe que tú depositaste en Cristo, hasta tú creer en Cristo vino de Dios. ¿De qué te jactas entonces? Nuestra confesión dice que somos salvos por fe para hacer buenas obras. Las obras son aceptadas por Dios a medida que proceden del Espíritu Santo y son hechas en Cristo. Si una buena obra no es hecha por el poder del Espíritu Santo y no es hecha en el nombre de Cristo, sino en mi nombre, Dios no la recibe, porque está completamente manchada de pecado. Así que hasta tus buenas obras, hasta cuando tú obedeces a Dios, es limpiado por la sangre de Cristo, es hecho en el poder del Espíritu Santo, es por gracia.
Vuelvo y pregunto, ¿de qué te vanaglorías? ¿De qué te jactas? Ese don que tienes no lo mereces. Dios te lo ha dado simplemente por gracia. ¿Tienes un don en particular? ¿Tienes más fe que otros hermanos? Es solo porque Dios te lo ha dado. No porque tú lo hayas trabajado más. No porque yo leí más la Biblia que mis hermanos. Yo me esmeré más que mis hermanos. No, ha sido solo por la gracia del Señor. Así que si alguien tiene más dones que otro, no lo hace más especial. Que tú tengas más dones que tu hermano no te hace más espiritual, más superior. Porque es Dios quien reparte los dones como Él quiere. No hay favoritismo aquí. Sin embargo, no tenemos el mismo don. Somos totalmente diferentes. Y vamos al segundo punto. Necesitamos abrazar nuestra membresía. Leamos los versículos 4 y 5. Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo da una mejor ilustración que la fábula que usé al principio. Nos dice que somos un cuerpo con muchos miembros, como veíamos en la meditación de 1 Corintios capítulo 12. Dice que cada uno tiene una función. El cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Tenemos las manos, la cabeza, el ojo, los oídos, los pies, pero no todos los miembros tienen la misma función. El oído no camina, el pie no escucha, el ojo no huele. Cada parte del cuerpo tiene su función. Sin embargo, todos son necesarios. ¿Qué pasa si no tengo oídos? No escucho. ¿Qué pasa si no tengo ojos? No veo. ¿Qué pasa si no tengo pies? No puedo caminar. Cada miembro es importante. De la misma manera, de la misma forma, Pablo dice que así es el cuerpo de Cristo. Así es la iglesia. Cada miembro, cada uno de ustedes, incluyéndome, somos necesarios, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y el don que Dios te ha dado, lo necesitamos todos. Miren, hermano, no hay nadie independiente. Eso es mentira. No hay independientes en este mundo. O si no, mira, ¿cuánto no necesitas de las empresas? Sus productos, sus servicios. ¿Cuánto no necesitas de los supermercados para comprar? No necesitas el transporte, la camioneta para poder trasladarte de un lugar a otro. No necesitas los médicos. O cuando se te daña algo, ¿a quién acudes? A esa persona que sabe reparar. Nadie es independiente. Todos necesitamos de todos. Necesitamos de otros. Pero esta sociedad individualista quiere que tú seas egoísta. Quiere que tú te sientas independiente. Yo no necesito de nada ni de nadie. Este movimiento nos ha sumergido en el mundo digital, porque allí nos han podido aislar del resto del mundo. ¿Cuánto tiempo no te la vives en el teléfono, en la televisión, viendo tus series, tus novelas, en la computadora? Ya ni siquiera sabemos relacionarnos en la vida real. Pon a dos jóvenes a hablar cara a cara y no van a saber qué decir. Pero ponlos a chatear. Ahí sí duran 2 horas hablando. Nos han destrozado la relación. Nos han destrozado la comunicación. Ya no sabemos relacionarnos cara a cara. Ya no sabemos hablar en vivo. Estamos sumergidos en la Matrix. Todo ahora es digital. Y en la iglesia no debe ser así, hermano. Si en el mundo no debiera ser así, en la iglesia menos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Somos miembros de su iglesia. Cristo es nuestra cabeza. ¿Quién nos une? La cabeza. Y es Cristo.
La cabeza no es un hombre, no es una autoridad. Nuestra cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Y nosotros, como tenemos en común lo más importante, a Cristo, por lo tanto, tenemos al mismo Señor, el mismo Salvador, la misma sangre nos compró, el mismo Espíritu nos redimió. Somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos, somos familia. Así que debemos vernos los unos a los otros como iguales, como importantes, como necesarios. ¿Por qué solemos decepcionarnos de nuestros hermanos? Porque no pensamos, ahí está, renueva tu mente, correctamente de los demás. Solemos tener expectativas irrealistas de las demás personas y por eso nos terminamos decepcionando. Como tenemos tanto amor propio, tememos que nos lastimen, tememos que nos fallen, tememos que la persona no sea como yo quiero que sea. Y cuando me sale con algo que no me gusta, listo, me decepciono. Le hago la cruz. Hermanos, ¿cuántas excusas nos han puesto para no ir a las iglesias? Me han hecho mucho daño, me decepcionaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro, fui muy herido. Esto es autocompasión. Como tocaron a mi Dios, que soy yo mismo, muchacho, no me toques a mi Dios. Y por eso seguimos en lo mismo. Pero recuerda, seguimos siendo pecadores. Estamos siendo santificados, no es excusa. Estamos siendo renovados y esto no debería pasar dentro de las iglesias. Pero vamos a fallar, hermano. Nos vamos a fallar los unos a los otros. Y ahí es donde la gracia debe entrar para el perdón, para la comprensión, para la paciencia. No para tener la excusa de ya no vengo más. Como dice John MacArthur, muchas personas dicen, la iglesia está llena de hipócritas. Pues bienvenido, hay espacio para uno más. Porque todos somos pecadores, todos podemos caer en la hipocresía, hermano. Por eso, humildad, necesitamos humildad, hermanos. Necesitamos paciencia. Dar por gracia lo que recibimos por gracia. Por eso la membresía es tan atacada el día de hoy. Es tan importante pertenecer a una iglesia local, tan importante ser miembro de una iglesia, de una comunidad. Porque tú ves que los de las iglesias de Roma no iban un domingo a las iglesias de Corintio, luego a las iglesias de Éfeso, luego a las iglesias de Gálatas, y se la vivían brincando de iglesias en iglesias, sin responsabilidad, sin fidelidad. No, hermano, nosotros debemos ser responsables y fieles, sirviendo con compromiso a nuestra iglesia local. ¿Sabes por qué hay tantos rechazos a las membresías hoy en día? Porque la gente no quiere compromiso. Es la misma excusa que ponen ciertos hombres para no casarse. No quieren compromiso, no quieren fidelidad, no quieren establecerse en un lugar, no quieren orden, no quieren formalizar su compromiso. Y por eso muchos están donde le conviene, donde dicen lo que les gusta, donde le dicen lo que quieren oír, donde los alaben, donde les soben su pecado, donde los monten a servir en el púlpito sin ni siquiera saber si son creyentes o si tienen ese don. Por eso es que se congregan ahí y por eso es que están allí, porque nadie les rinde cuenta de eso. Pero déjame decirte, no puedes estar en dos iglesias al mismo tiempo. O estás aquí o estás allá. Pero aquí no, mi hermano. En todo para la gloria de Dios no. No puedes estar con un pie en esta iglesia y con otro pie en otra iglesia. O te congregas aquí o congrégate en la otra iglesia. Pero eso aquí no va. La membresía es fundamental para el desarrollo de nuestros hermanos.
cuando creces, cuando sientas paces. Por eso hay tantos pecados en las iglesias hoy en día, hermano. Sencillamente porque no hay quien vigile tu alma, a quien le rindas cuentas, quien te estimule en la fe. Cada quien vive como quiere, pero Pablo dice, no, son un cuerpo. Ayúdense los unos a los otros a vivir en santidad. Ayúdense a animarse, a consolarse. Porque Cristo no murió solo por ti. Él murió por toda su iglesia. Si rechazas a la iglesia, rechazas a la cabeza de la iglesia. Si rechazas a Cristo, rechazas a su esposa. Por lo tanto, todos necesitamos rendir cuentas. Yo mismo rindo cuentas. Yo soy pastoreado por el pastor Javier y por otros mentores. El pastor Javier tiene sus mentores, tiene sus pastores. Todos necesitamos rendir cuentas porque todos somos ovejas. Pero esto no nos gusta. No somos perfectos. Seguimos aprendiendo, créanme. Hemos fallado mucho y lo reconocemos y seguimos adelante, hermano. Pero todo para la gloria de Dios avanza. No somos la mejor iglesia del mundo. No somos perfectos. Pero todas las familias tienen sus errores, ¿o no? Todas las familias tienen sus altas, sus bajas, sus conflictos. Y yo no dejo de ser familia por eso, ¿cierto? Pero cuando la iglesia me sale con la primera que no me gusta, me largo de aquí, me voy. Wow, hermano, qué triste. Hay unidad en nuestra diversidad. Necesitamos los unos de los otros. Y esto nos lleva al tercer punto. Debemos usar nuestros dones para el Señor. Leamos de los versículos 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el don de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servicio. O el que enseña, en las enseñanzas. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hermano, necesitamos estar unidos los unos a los otros. Ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Como dice el pastor Sugel Michelem, una iglesia no se sostiene por el trabajo del predicador. No. Si el resto de miembros no hacen lo que tienen que hacer el resto de la semana, el cuerpo terminará atrofiándose. No lo dije yo, lo dijo Sugel Michelem. El trabajo no es mío. El trabajo no es nada más del pastor Javier. Es tu trabajo servir a tus hermanos. Si el resto de los miembros no hacen lo que tienen que hacer el resto de la semana, el cuerpo terminará atrofiándose. Es tu responsabilidad, hermano. Es tu ministerio. Escríbele, aunque sea una vez a la semana, a tus hermanos. ¿Te cuesta tanto? Un mensajito, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Es un discipulado intencional. Cuida a tu hermano te necesita. Los líderes capacitan. Los líderes dan las herramientas, equipan, pero eres tú quien hace crecer la iglesia del Señor. Pablo en el capítulo 1 dice que deseaba visitar las iglesias de Roma. ¿Para qué? Para edificarse mutuamente con estos dones. Miren, si hasta Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, necesitaba a sus hermanos en la fe, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo?
Por eso usa este don según la gracia que se te fue dado. Se te dio mucho don, úsalo para el Señor. Se te dio un don supuestamente pequeño, úsalo para el Señor también. Es por su gracia. Y si no lo usas, ¿qué sucede? Es como si te regalaran algo muy valioso y tú lo guardaras y no lo usaras. ¡Wow! Primeramente es un desperdicio porque es algo muy valioso, pero en segundo lugar es un desprecio a la persona que te lo regaló. ¿O no? ¿A cuántos no les ha pasado eso? Es un desprecio. Hermano, usa el don que el Señor te ha dado y úsalo para el beneficio de la iglesia. No es para tu beneficio personal. No es para mis negocios. No es para lo que, me beneficia a mí. Es para la iglesia del Señor. Tienes que servir a la iglesia, hermano. ¿Estás sirviendo realmente a la iglesia del Señor? Hermano, ¿estás sirviendo a tus hermanos? ¿En qué los sirvo, Henger? Bueno, hay muchísimas cosas para hacerlo. Pero escúchame bien. ¿Tanto te cuesta, no sé, ayudar a servir las meriendas algún domingo? Ni siquiera somos capaces de ayudar a recoger las sillas cuando se termina el culto, hermano. ¿Tanto nos cuesta eso? Ni siquiera podemos tener ese gesto. Sirves un domingo, hermano. Un domingo al mes, aunque sea. Ofrécete para recoger la silla. Ofrécete para servir la merienda. Ofrécete, no sé, para llevar el café, para ayudar al anciano Lucas, para dar alguna ofrenda si Dios ha sido generoso contigo. Haz algo, pero sirve a la iglesia del Señor. Porque es muy fácil que te sirvan, pero qué difícil es servir a otros. Hazlo según la medida que el Señor te haya dado. ¿Y cuál debe ser tu motivación para servir a otros? Bueno, no debe ser servir para que me vean, porque si no es para mi gloria. No debe ser servir para llamar la atención sobre mí. Miren cuánto sirvo. Miren cómo predico. Miren cómo canto. Si vas a servir así, mejor no sirvas, hermano. Mejor quédate sentado. O yo sirvo porque me encanta lo que hago. Me encanta la música. Me encanta predicar, por eso sirvo. Eso es bien egoísta. Porque sirve porque te hace sentir bien. ¿Por qué debo servir? Sirvo para la gloria de Dios. Sirvo para el Señor. Sirvo para edificar a mis hermanos. Para eso yo sirvo. Por amor a Dios y por amor a ellos. Miren, la iglesia no es un teatro. La iglesia no es una tarima donde yo me paro para exhibir mis talentos y ser el centro de atención. Y qué triste que muchas iglesias de hoy no son iglesias. Son coliseos de Roma en vez de templo de Dios. Son centros de prostitución donde se adoran dioses falsos cada domingo. Me adoro a mí y solo a mí. Y ahora Pablo nos da una lista de dones como ejemplo que no la vamos a ver a profundidad. No son todos los dones que hay, pero es un ejemplo para que podamos ver que cada uno tiene su don. Y ojo, no es una excusa para que yo diga, bueno, yo tengo el don de ayudar. Fulanito no lo tiene. Entonces él, como no lo tiene, dice, bueno, yo puedo ayudar a alguien, pero como yo no tengo el don, no lo voy a hacer. Que lo haga el hermano Henger, que sí tiene el don. Bueno, yo puedo ver a alguien muriéndose ahí, pero yo no tengo el don de misericordia. Por lo tanto, yo lo dejo morirse. No, hermano, esto no es excusa para eso. Cada quien tiene un don en el que sobresale. Alguien puede ser muchísimo mejor en evangelismo que yo. Pero eso no significa que yo no voy a evangelizar.
yo sigo evangelizando. Alguien puede ser mejor en la misericordia, en ayudar a los enfermos, a los pobres, a los huérfanos. Pero si yo tengo la oportunidad, yo tengo que hacerlo también. Por lo tanto, Pablo dice, si tienes el don de profecía, hazlo según la medida de fe. ¿Y qué es este don de profecía? Lo aclaro porque se malentiende mucho. Es hablar la palabra de Dios. Esto que yo estoy haciendo es un don profético. Es hablar la palabra del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios. Hablar para edificación, exhortación y consolación. En el Nuevo Testamento se juzgaba si esta profecía venía de parte de Dios o no. ¿Cómo? Si coincidía con la fe, es decir, con las santas escrituras. Pero ¿qué pasó cuando ya se cerró el canon? Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, la revelación cesó, mi hermano. El canon está cerrado. Y Pablo dice en Efesios 2 que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Y ahí es que nos fundamentamos nosotros. Ya no hay nueva revelación. Y qué casualidad que duramos 1900 años en historia de las iglesias, simplemente con pastores y maestros, pero ahora le entró a ciertos pastores sentido de superioridad, de tal manera que se autodenominan apóstoles y profetas, simplemente para tener el control de los miembros de su secta. Qué triste, hermano. Qué triste. Ese es el don de profecía. ¿Tienes el don de servicio? Bueno, sirve, ayuda a otros. ¿Tienes el don de enseñanza? Expon la palabra del Señor y sus doctrinas. ¿Tienes el don de exhortación? Acompaña a la persona. Aplica la palabra a su vida. Aliéntalo, exhórtalo. Tu don es dar. Bueno, da ¿cómo? Con liberalidad. Es decir, con generosidad, sin esperar nada a cambio. Da sin reservas. Tienes el don de liderar, de dirigir. Bueno, hazlo con responsabilidad, con solicitud. Tienes el don de misericordia. Hazlo. ¿Cómo? Con alegría, con gozo. No ayudes a un enfermo con cara de, ay, pobrecito, te vas a morir. No, hermano, hazlo con alegría, con entrega. Anima al enfermo, animas al pobre, a la viuda, al huérfano. Todos debemos ejercer este don. Todos. Porque lo más importante no es el don, es bendecir y edificar a tu hermano. Ten una visión correcta de ti mismo, hermano. Sirve con humildad a tus hermanos con ese don que Dios te ha dado solo por gracia. Pongámonos las pilas, hermano. ¿Cuánto no daría yo porque jóvenes como Eduardo, como Keiner, pudieran pararse aquí y predicar? Necesitamos ayuda. Necesitamos dones, pero para eso primero necesitan ser transformados y tener carácter, tener una vida que refleje al Señor. Necesitamos obreros, necesitamos sus dones, hermanos. Ayudémonos, sirvámonos los unos a los otros. Y si tú has visto que no perteneces a la iglesia de Cristo, que no has visto estas características de los miembros de una iglesia, tú que solamente piensas en ti mismo, que tienes un alto concepto de ti mismo, que buscas todo para tu gloria, que no eres creyente, debes rendirte al Señor ahora mismo. Hay una buena noticia para ti. Cristo, siendo Dios, no consideró el ser Dios como cosas a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y vino y tomó forma de siervo y lavó los pies de sus discípulos. Lavó los pies aún sabiendo que lo iban a abandonar.
incluso lavó los pies de Judas, que lo iba a traicionar. Este sí que es alguien que sirve. Y es gracias a su servicio que nosotros podemos hoy estar en la iglesia. Él fue el hombre con más dones de todos. Él fue el mayor profeta, el mayor maestro y el Señor de todos. Él es quien nos reveló finalmente la voluntad y la palabra del Señor. Él nos enseñó, Él nos modeló. Él era la palabra hecha carne. Él es el que más tuvo compasión de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, incluso de nosotros mismos, pecadores. Es el que más ayudó a los necesitados y mostró de su amor. Él es la gracia de Dios, hermano, quien se dio a sí mismo con liberalidad, sin necesitar nada de nosotros, con puro amor, para que nosotros hoy seamos miembros de la iglesia. Rinde tu vida a Él, cree en Cristo y serás salvo.